¿Por qué es importante que niñas y niños se identifiquen con la comida tradicional mexicana? ¿Existen platillos que comía cuando era niña o niño y que ya no he vuelto a probar? Bienvenidos a nuestro podcast, Criando Ando, una producción de CI Servicios Integrales de Atención en la Infancia. En nuestro podcast, la doctora en psicología Bárbara Guerrero, la maestra en ciencias y licenciada en nutrición Dayana Pineda y el maestro en ciencias Jerónimo Medrano y algún invitado especial, platicaremos desde la experiencia y las recomendaciones basadas en evidencias científicas todo lo relacionado con crianza. Queremos que este podcast sea un lugar de encuentro para todos aquellos que se preocupan por la educación y el bienestar de niñas y niños. Madres, padres, tías, tíos, abuelos, abuelas, agentes educativos y todas las personas que desean aprender y crecer juntos en este maravilloso camino de la parentalidad y la crianza. Así que siéntete libre de unirte a nosotros, participar en la conversación y hacer tus preguntas. Comencemos. Amigos de CI, buenos días. Es un gusto estar con ustedes en un episodio más. Y en esta ocasión vamos a tratar de platicar sobre cómo acercar el legado de la comida tradicional mexicana a las niñas y a los niños. Como cada episodio me acompaña y están conmigo Bárbara Guerrero y Jerónimo Medrano, a quienes les doy la bienvenida y les doy el micrófono para que se presenten. Buenos días, chicos. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y poder platicar de estos temas tan interesantes y tan relevantes para nuestra cultura de hoy. Muy buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Y qué gran tema, Dai, porque es un tema que se presta para muchas cosas. Bueno, pues lo primero que quisiera empezar platicándoles es que la comida tradicional mexicana es reconocida desde el 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. O sea, no es cualquier cosa lo que comimos, lo que algunos hemos probado, lo que todavía algunos tenemos el gusto de probar. La verdad es que si se ponen a pensar, y esta va a ser una pregunta para cualquiera de los dos, si cierran los ojos, Bárbara, te pediría que nombraras así 5 platillos por los que dijeras, o sea, por supuesto que somos patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por esta forma que tenemos de preparar la comida. Entonces, no sé si me los puedas nombrar. Claro, te voy a nombrar cosas que a mí me encantan. Por ejemplo, el pozole, los chiles en nogada, la barbacoa. Yo creo que también como, o sea, las quesadillas, por ejemplo, así como de estas cosas como muy tradicionales de huitlacoche, de flor de calabaza, o sea, como todas esas hierbitas de quintoniles, de estas quelites, así que son cosas que a mí me encantan y que creo que todas esas son, pues así dentro del reino de las quesadillas, del múltiple reino de las quesadillas, es delicioso. Y otra cosa que también es así súper deliciosa y como muy tradicional, el mole, ¿no? Entonces creo que son así como, hay joyas de nuestra gastronomía. Tal cual. Jero, no sé si tú puedas incluir algunos más a esta lista que acaba de dar Bárbara. Claro que sí, y mira, me gustaría retomar lo que dijiste, ¿no? Como un patrimonio inmaterial del mundo, es decir, un tesoro cultural que merece ser preservado y transmitido. Eso es algo muy bello. ¿Y qué alimentos tenemos que seguir transmitiendo? Yo ahí me voy a quedar como ciudadano del mundo, ciudadano de México, que he tenido la fortuna de conocer varios estados ya. Mira, el pozole sin duda alguna es uno de esos alimentos deliciosos en nuestra relación con el maíz, con el elote, los esquites es algo tradicional, ¿no? Somos los hombres del maíz. Entonces, sin duda, el pozole, los tamales, es otra parte. Y en tamales, bueno, podemos hablar de una variedad aquí en México, el oaxaqueño, la torta de tamal, el tamal dulce, el tamal de mole verde, el tamal de rajas, el que ustedes me digan. Después agregaría algo súper del orgullo chilango, que son los tacos. El taco es otra de las partes claves en México.
Y pues yéndome al sur un poquito, voy a retomar dos cosas del sur. La comida yucateca, ustedes saben que me encanta la comida yucateca, entre ellos el queso relleno o la cochinita pibil, son cosas que me encantan, que me derriten. Y creo que por último me quedaría con algo muy de Chiapas que tuve la oportunidad de probar alguna vez con Bárbara, y creo que también contigo, Dai, que era la crema de chipilín. Uy, sí, Deli. Y te faltó la sopa de lima de Yucatán, Jero. Pero es El que nos agua, dejaron cinco, entonces tuve que elegir el agua el agua de Chaya, sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que todo este recordatorio de platillos no hacen más que hacer que ensalivemos, ¿no? Y pensar en lo afortunados y afortunadas que somos por conocer y por haber probado todos estos platillos. Sin embargo, no solamente se trata del platillo, ¿saben? Cuando hablamos de tradición culinaria, tiene que ver con la forma en cómo se preparan, es decir, los métodos que se utilizan para las preparaciones, tiene que ver en cómo se cultivan los alimentos y también en lo que sucede durante las preparaciones. Si ustedes van y tienen la oportunidad de platicar en zonas rurales o en algunas zonas urbanas también, todo lo que implica, por ejemplo, hacer tamales, ¿no? Es como la preparación que tiene que haber en la casa, ¿no? Hay como distintos rituales dependiendo de las zonas, de no te enojes, de que si ya pasó la hora y no se cuece, entonces le tienes que bailar a la olla del tamal, que tienes que poner una botella de cerveza, va mucho más allá del platillo y eso nos habla de pues de la cultura que en cada una de las regiones se vive. Sin embargo, y lamentablemente, estamos en un punto de quiebre con nuestros hijos y con las generaciones que vienen, ¿saben? Yo les he platicado que en los últimos foros en los que he estado he lanzado una pregunta al aire preguntándoles quiénes de los que estamos en los distintos foros, que han sido foros numerosos, saben poner frijoles. Y cada vez veo menos manos levantadas. Y eso eh, me preocupa, ¿no? Por muchas situaciones me preocupa, pero sobre todo porque pienso, ¿qué va a pasar con los hijos de todas las personas que estamos ahí más o menos en las rodadas de los 40, de los 50, pónganle que de los 30, ya de los más chicos, bueno, ya ni quiero pensarlo, ¿no? Este, ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos de un pilar que representa, por ejemplo, el poner frijoles y que si somos honestos, pues no es algo tan elaborado como hacer un mole, ¿no? O como hacer algún otro platillo de los que mencionaron. Entonces, esto es me parece que un momento de reflexión, porque además, si te pones a pensar y a donde voltees, ya lo hemos platicado, pues estamos invadidos de alimentos ultraprocesados y de comida rápida, ¿no? Y de preparaciones que no necesariamente tienen que ver con nuestros alimentos, o sea, con nuestros alimentos tradicionales, ni con las formas tradicionales que tenemos para cocinar, ¿no? Tenemos muchas cosas fritas. Yo no sé si ustedes sabían, pero los antiguos pobladores de México no utilizaban el hecho de freír los alimentos. O sea, el tema de freír los alimentos llega con los españoles cuando traen la manteca de cerdo, que no es algo que comiéramos. Pero aún así, aún friendo, la verdad es que no hay manera de equiparar el tema de freír en tu casa con un aceite limpio, ¿no? Que toda la cantidad de cosas que hay en las calles que están fritas y que utilizan un montón de grasas que son cero saludables como las grasas trans. Entonces, esto es un tema que nos rebasa porque yo pienso, por ejemplo, ahorita en la niña de Bárbara, es una chiquita pues de 6, casi un año, ¿no? Y digo, bueno, si no hacemos algo porque aprenda y porque conozca y porque pruebe los alimentos o las
recetas tradicionales, pues entonces ahí vamos a empezar a perder como ya hemos ido perdiendo. Esa es una realidad. Ya en nuestras generaciones hemos ido perdiendo tradición culinaria. Ahora, tampoco es que digas, bueno, pues es que la vida es fácil, ¿no? O sea, todo eso requiere tiempo, requiere preparación, requiere a alguien que te enseñe, ¿no? O sea, no es tampoco tan trivial el asunto y lo podríamos desmenuzar. Pero hoy quisiera platicar con ustedes y aprovechar la experiencia también que tienen Jerónimo y Bárbara en el tema de desarrollo infantil, de algunas cosas que sí podemos hacer, que son cosas sencillas, entre comillas, para involucrar a los niños en esta tradición culinaria que tenemos como mexicanos. Y lo primero es involucrarlos a la hora de preparar los alimentos. Adelante, Bárbara y Jerónimo, quien guste. Gracias. Sabes, Dai, me pusiste a pensar mucho en cómo hacerlo. Hace poco vi un video en TikTok. Bueno, era un video robado de TikTok que encontré en Facebook. Y es de una adolescente que está con el metate, está con el molcajete y el papá le dice que haga una salsa y la chava quiere poner el molcajete en la licuadora y resulta que no y el papá le trata de dar explicaciones y la chica comete una serie de errores. Un video de broma, bastante mal actuado, por cierto, pero bueno, trataba de dar el ejemplo, ¿no? De que no sabía utilizar la chica esta adolescente y todo lo hacía mal. Y pensaba en lo que decías. Siempre hemos hablado nosotros de la experiencia sensorial, de la experiencia del color, de la forma, de la textura, de todo lo que implicaría. Y ya hay metate, tecolote es el brazo del metate, precisamente se me fue el nombre en este momento, Ya ven lo que pasa. quejándome. Ahí está la pérdida de la tradición culinaria ejemplificada. En fin, entonces con el brazo del molcajete, hay molcajetes de todos los tamaños, ¿no? Hay desde los chiquititos hasta los grandes. Uno que se nos fue, el guacamole. ¿Puede el niño participar? Sí, con la integración precisamente de cómo tenemos que hacer el guacamole, pues prácticamente con las manos, ¿no? Sacamos el aguacate, lo cortamos, entonces puede ser toda una experiencia, una vez cortado, obviamente, no con el cuchillo, con el niño, pero una vez cortado el aguacate, que el mismo niño le quite la cáscara, lo ponga en el molcajete, con el bracito del molcajete, según yo sí es, bueno, el metate es el largo, se me fue el nombre de la mano del molcajete, pero con el bracito. Temolote. Temolote. Tejolote, dice mi mamá. El tejolote lo vamos aplastando y le va a dar toda una experiencia sensorial ahí al niño. Creo que es una muy buena oportunidad con algo muy sencillo, con algo súper saludable, porque hace un rato decías, híjoles, todos estos alimentos requieren tiempo, requieren dedicación. Sí. Oye, pero me voy y lo compro, puedo comprar mi mole Doña María, bueno, ya dije la marca, puedo comprar mi mole y ya está listo. Bueno, viene que con excesos de azúcar, exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasa, traen como 4 sellitos, ¿no? Entonces ya dices, híjoles, no sé si debo hacer lo correcto. Cuando lo podremos preparar en casa y la preparación en casa va a requerir justamente ese tiempo. Pero eso puede ser una experiencia con el niño, obviamente no con un molcajete o con un metate enorme, pero sí con algo que corresponda a su tamaño y por ejemplo puede ser con el guacamole. Incluso agrego por ahí una, ya para cederle a Bárbara. Hace unos días vi también un video y creo que lo compartí por ahí con ustedes, de un niño que está realizando juego, que está jugando, y lo que le compraron es su parrilla y está haciendo su carne asada, su pollito asado y saca sus verduras. Me encanta porque pone a hacer las verduras y pone a hacer sus zanahorias también y ahí pone a hacer sus cebollitas y al final lo primero que empieza a comer es su cebollita al carbón. Fíjate de que justo ahora que lo estabas mencionando, eh, sí, de verdad que es preocupante. O sea, este, a mí sí me pones como mucho a reflexionar porque, o sea, sí, por supuesto que a mí sí me preocupa que, o sea, que mi hija, justo que es una bebé de apenas 1 año, no pueda experimentar así como toda esa riqueza, ¿no?
y que, o sea, que guarde como en su memoria ese tipo de cosas, sí es como algo que, o sea, que francamente hasta duele, ¿no? O sea, sí, o bueno, no sé, para mí como mamá, y yo esperaría que igual como otras mamás, ojalá también como tengan este chance de escuchar esto y reflexionarlo, porque si dices, ah, caray, sí es cierto, o sea, si yo no aprendo a hacer tamales, y vato masa de tamal con mi hija, ¿quién, o sea, quién lo va a hacer, no? ¿Quién va a estar ahí con ella para enseñarle eso para que después podamos comernos como un tamal hecho en casa? Y afortunadamente decir que mi hija tiene, por ejemplo, una tía que cocina mucho y que le encanta cocinar y que le encanta hacer tamales y que yo sé que puede aprender, por ejemplo, de ella, ¿no? O sea, que puede tener esta experiencia que además yo creo que muchos de nosotros tuvimos de chiquitos, que es, o sea, como ponerte a batir la masa del tamal con tu familia, porque ay, eso te ponían a hacer de peque, ¿no? O sea, te ponían a hacer eso para ayudar a hacer los tamales que después todos nos íbamos a comer. Entonces, si de repente empiezas como a perder esas experiencias, pues son, yo creo, experiencias de la historia de vida de muchos de nosotros todavía, afortunadamente, que dices, no, hombre, o sea, si ya no, si no la seguimos como procurando y si no ponemos atención a que ese tipo de tradiciones no se pierdan, nuestros hijos no las van a experimentar, ¿no? O sea, yo sí recuerdo a mi abuela moliendo ingredientes a mano en el metate para hacer mole, ¿no? Y claro, es una friega, ¿no? O sea, es como una gran friega, pero sí tengo en mi memoria ese recuerdo. Y si ahora que lo dices, híjole, o sea, sí sería como extremadamente doloroso que mi hija no pudiera como tener alguno de esos recuerdos. Así que yo creo que prontamente va a tocar en esta casa comprar un metate y preparar este molito a mano, porque, o sea, claro que hay opciones más prácticas, incluidas unas que no son solo pues la marca de botecito de mole que compramos en el súper, sino que pues hay pastas que te venden mole que te venden en los mercados, ¿no? Pero ciertamente, o sea, como la experiencia completa, creo que por lo menos sí deberíamos procurarla con nuestros hijos una vez en la vida, aunque sea, Sí, ¿no? claro. ¿Sabes qué pasa? Se convierte en un puente de las generaciones que están adelante de nosotros con estos pequeños y también se convierte en un puente de nuestra generación con nuestros hijos. Entonces, cuando yo les platicaba de involucrarlos en las preparaciones, es desde chiquitos, sí está bien que te vean en la cocina, cuando cocines lo que sea, huevo con jitomate, si así lo quieres, ¿no? Que te vean preparando la avena con leche, ¿no? Pero que te vean en la cocina y que aprendan cómo suena una cacerola, que aprendan a qué huele la avena con la canela, o sea, ese tipo de cosas un poco más sencillas. Por supuesto que está bien que los niños lo hagan desde muy pequeñitos y los podemos involucrar ya en la preparación, o sea, desde el hecho de que esté ahí sentadito o que lo tengamos una área segura en el espacio de la cocina donde nos puede estar viendo, donde podamos estar dialogando con ellos, por ejemplo, ¿no? Mira, le voy a poner la canela, y a lo mejor le acerco un poco la canela para que la huela, o ya quedó este huevo, quedó muy sabroso, mira el jitomate, ¿no? Es muy importante que nos vean y que vean los ingredientes naturales, ¿no? Que no sea el vamos a ir a desayunar y vamos a ir a comprar algo que ya está hecho, ¿sabes? Entonces, los platillos pueden ser cosas de nuestro día a día, como pues el caldo de frijoles, por ejemplo, un caldo de res con verduras, un mole de olla, o sea, muchas de las cosas que comemos en nuestro lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y también preparaciones pues que utilizamos para celebrar, ¿no? Como los tamales, como los moles que decían, pero que los niños estén presentes y que tú a través de la palabra, además, Bárbara, pues tú nos has dicho que es muy importante que hablemos con ellos y los alimentos pueden ser una excusa, ¿no? Para platicar con ellos y decirles qué es lo que está pasando en la cocina desde muy pequeñitos. Entonces, antes de darles nuevamente las palabras, dos cosas más.
que pueden suceder en la cocina o también fuera de la cocina. Preséntale los alimentos de forma natural, ya nos platicaba Jerónimo con el ejemplo del aguacate, y también algo que les recomiendo es preséntale los condimentos que utilizamos en la comida mexicana, que sepan cómo es un epazote, a qué huele un epazote, cómo es un comino, ¿no? A qué huele ese comino, cómo es un anís, a qué huele el anís, y así con la N cantidad de condimentos y de hierbas de olor que tenemos en esta comida. Y a lo mejor esto sí es súper regional, ¿no? Porque hay zonas en donde utilizan hoja santa, utilizan un montón de cosas que si nos ponemos a pensar, miren, a mí me preocupan muchas cosas. Me preocupa que este tema de la comida tradicional mexicana de calidad, en donde se cuidan los ingredientes, se vuelva un tema elitista, ¿sabes? O sea, que otra vez vuelva a ser algo, un privilegio solo de algunos, mientras los otros están comiendo porquerías, ¿no? O sea, me refiero a alimentos ultraprocesados que no sabes ni de dónde vienen, ricos en grasa, ricos en azúcares que no son azúcares naturales, y eso sí es bien preocupante, ¿no? Si se ponen a pensar y si han visto estos programas, ¿no? De chefs y las historias de los grandes chefs mexicanos, gran parte de la historia que nos narran es, volví a las raíces, ¿no? De la comida, ¿no? A volver a ver los ingredientes, a ver la calidad del maíz, a ver cómo sazonaban pues las abuelas, qué utiliza, ingredientes naturales. Esa es una realidad, por supuesto. Hay algunos que utilizan proteínas de calidad muy costosas y onerosas, pero si se ponen a pensar es retomar las raíces de nuestra tradición. Ahora sí, adelante, Jero. Gracias, Dayana. Me gustaría retomar tres cosas. Quizás algunos de las personas que nos escuchen no recordarán al famoso chef Yuri de Gortari, que era uno de los grandes promotores de la cocina mexicana. Y solía decir que la cocina mexicana era justo un abrazo a los sentidos y una celebración de la vida. Y que la cocina era una forma de comunicación y de expresión de amor hacia los demás, y que finalmente que el verdadero sabor de México estaba en los fogones familiares y en las recetas transmitidas de generación en generación. Y en este ir de la generación en generación, otra de las actividades que tiene un gran significado neurológicamente, sensorialmente, y que podemos hacer a muy pequeña edad, tiene que ver con la limpieza de los alimentos. No solo con la tradicional limpieza del jitomate o la limpieza de la fruta, sino también, por ejemplo, el frijol. Hablabas hace un rato y lo acabamos de ver, ¿no? Una de las grandes recomendaciones nutricionales en las nuevas guías alimentarias es el aumento el consumo de este tipo de alimentos. Entonces, a mí recuerdo perfectamente a mi mamá estar en la mesa y que mi mamá me pusiera, primero me enseñara y después me pusiera, y todo un ejercicio de motricidad fina, de atención, de concentración, a estar limpiando el frijol. Quitarle las piedritas, quitarle los rotos, quitarle los demás, limpiar las lentejas. En Navidad, por ejemplo, limpiar el romero era parte de las actividades. Y exactamente era a donde se tenía que romper la colita del romero, porque si lo dejabas muy cortito se rompía y se hacía un batidillo. Si lo dejabas muy largo, la colilla del romero amargaba. Entonces tenía que tener el punto exacto en el que se hacía, ¿no? Y al final el discurso de mamá de tienes que hacerlo bien porque esto no me lo regalaron, no iba pasando, ay, mire, tome señora, ¿no? Tienes que limpiarlo bien. Pero era una experiencia sensorial de aromas, de texturas, de formas. Entonces es una actividad que también es sencilla, que podemos hacer y que pueden ir platicando contigo, que puedes ir integrando con muchas otras cosas. Sí, fíjate que justo como ahondando en ese tema, no tengan miedo como de acercar a sus chiquis a la cocina, porque número uno, están promoviendo su desarrollo óptimo. Yo creo que justo a través como de todas esas habilidades que podemos como desarrollar al preparar un alimento,
pero además como de esta parte neurológica, sensorial, de desarrollo, la verdad es que también están enseñándole habilidades para la vida y están socializando, ¿no? O sea, están transmitiendo cultura, como bien trajiste tú a la mesa el tema de, o sea, es definitivamente como la cocina, tener, enseñarles a preparar como algún platillo específico, es como parte de la transmisión que hacemos de la cultura, pero además también pues les estamos como enseñando habilidades útiles para la vida, ¿no? O sea, cuántos, de repente, cuántos niños, sobre todo desafortunadamente seguimos con este tema a veces como de machismo en la cocina, ¿no? Pero sobre todo cuántos niños varones llegan a ser adolescentes sin siquiera como saber prepararse un huevito. Entonces, no tengan miedo de hacer eso porque sí es como, o sea, recuerden que la cocina, o sea, saberte preparar un alimento sencillo que te nutre y que te alimente y que te sostenga tu energía diaria, no es una cosa de género, señores y señoras, es una habilidad para la vida, o sea, que todos deberíamos de tener, ¿no? Saber cómo alimentarnos es algo que todos, hombres y mujeres, deberíamos saber hacer, ¿no? En mayor o menor medida. Contarles que justo en esto que mencionabas, Jero, de ver videos por ahí, así como hay ejemplos de estos adolescentes o jóvenes que más o menos actuado se muestran incompetentes en la cocina a la hora de manejarse la cocina, déjenme decirles que también hay por ahí videos muy, muy lindos de mamás que están enseñando a sus chiquis a cocinar, ¿no? Yo particularmente he visto, o sea, justo porque está como en la edad y porque me gusta mucho verla, a una por ahí, TikToker que se llama Kimono Mam y que, bueno, son japoneses, obviamente, pero que es una mamá justo enseñándole a su chiquita, bien chiquita, o sea, como desde el año, ahorita ya está más grande la niña, pero en su canal se puede ver como una niña de aproximadamente añito y algo ya está ahí con su mamá cocinando, ¿no? O sea, empieza a enseñarle como todas estas habilidades y no tengan miedo en tratar de intentarlo con sus hijos, incluyendo el manejo de instrumentos que pueden ser como considerados medio peligrosos, ¿no? O sea, es importante, de hecho, para la seguridad propia de los niños, que de chiquitillos empiecen también a enseñarles el manejo de cosas como cuchillos y como estufas, ¿no? Es de hecho mejor y es como hasta previene accidentes el hecho de que ustedes como empiecen a enseñarle a niños pequeños que eso se debe manejar con cuidado y que es peligroso y que se haga como un manejo supervisado de esos elementos, ¿no? Y de verdad que pueden hacerlo, empezar a hacerlo así como desde muy pequeñitos, o sea, desde que ya empiezan como a pararse con más estabilidad y a caminar y que ya le podemos como poner un banquito y alcanza ahí el mostrador de la cocina, ya podemos integrar a los chiquitos a estas preparaciones y pues tiene como varios beneficios, ¿no? También es una manera muy digamos, propia y acertada del método Montessori, o sea, de integrar como método Montessori en casa, por si están interesados en eso. Forma parte como de esa metodología el poder como dar estas habilidades y autonomía a los niños pequeños. Me recordaste algo, Bárbara, la preparación. Déjame contarte que en la casa el que hace los experimentos con los huevos soy yo. Entonces de repente mi mamá dice, ¿cómo es posible que te quedan mejor a ti los huevos que a mí? Y esa es una habilidad que es cierto, es básica para la vida y que no te hace ni mayor ni menor. Hace un ratito hablábamos de Yuri de Gortari, ¿no? Uno de los grandes exponentes de la gastronomía mexicana, que era un señor grandote con un bigotazo enorme, ¿no? El señor. Entonces, bueno, no está peleado, no es una cuestión de género, es una habilidad fundamental para la vida y que realmente requerimos. Entonces, yo soy aquí en la casa el que se permite experimentar y hace huevos a diferentes maneras y en diferentes estilos, ¿no? Los huevos en la canasta se han convertido en la especialidad de la casa, pero también, por ejemplo,
lo importante que es para situaciones incluso de emergencia. Yo recuerdo que en una ocasión, quizás no era una emergencia real, pero cuando yo tenía cerca de 10 años más o menos, como tal, mi mamá nunca me había enseñado a cocinar, pero siempre fui partícipe en ir a la tienda, saber qué comprar, ya me mandaban al mercado, traer, venir, limpiar. Mi mamá se puso muy, muy grave de gripa, una gripa muy, muy fuerte y se sentía muy mal. Y recuerdo que, bueno, pues salí al mercado, como entendí, compré el pollo, compré lo que hice falta y pues ahí hice mis gelatinas e hice caldito de pollo para comer, creo que fueron como 2 días de caldito de pollo y demás. Me fallaron algunas cosas, pero sí fue gracias a esa interacción constante que en un momento que hubo la necesidad, pues yo sin ningún problema y pude cocinar y tenía alrededor de 10 años, pero ya traía toda la experiencia de que me mandan al mercado, saber qué comprar, cómo pedirlo y demás. Entonces era parte de, ahora sí que todo este dominio adaptativo, no todas las habilidades adquiridas a lo largo de la vida, en un momento implementadas para una condición. Sí, fíjate que, o sea, bueno, en mi caso, a mí sí me ponían a cocinar. O sea, mi mamá sí era como una de las cosas que tenía que hacer en fines de semana como parte de las labores de la casa. A mí sí me ponían a cocinar, para todos. Pero, y definitivamente después lo agradecí. O sea, en ese momento eres medio adolescente, medio niño y te pones medio rebelde, pero sí es algo que después agradecí y esto que tú dices, Jero, creo que es vital, ¿no? Porque sabes cómo reaccionar. Yo no recuerdo, por ejemplo, que mi primera experiencia como adulto independiente de ve al súper y compra cosas para preparar comida haya sido como algo complicado. Y sin embargo, o sea, sé de gente que esa primera experiencia sí es así como, ah, caray, pero ¿qué compro? ¿Qué no compro? Así de, y luego compran como cosas que, o sea, que son tonterías, ¿no? Que no les van a servir y que se dan cuenta después que no les van a servir. Y es por esta falta de experiencia. Así que sí, recuérdenlo, al final meter a sus chiquis a la cocina, hombres y mujeres, es algo que los está preparando como para la vida y para una vida de adulto independiente. Gracias, chicos. Fíjense que muy de la mano de lo que acaban de platicar, otra de las actividades que yo les recomendaría que hicieran con sus hijos o hijas en esta idea de acercarlos a la tradición culinaria mexicana es organizar visitas a mercados locales. La verdad es que el tema de los mercados, en los mercados locales sí encuentras muchos productos que no ves en un supermercado, ¿no? Y además formas de preparación. Yo tengo mucho en la mente el mercado que se pone los sábados cerca de la casa, en donde hay una señora que vende camote, camote hervido. Entonces, la verdad es que eso no lo encuentras más que ese día, ¿no? Con esa señora, que además es una señora que ha de tener como 90 años, ¿no? Y se pone ahí todos los sábados, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de adentrarlos a ciertos alimentos, ciertos condimentos, ciertos platillos que por supuesto que no se ven en un supermercado. Y volvemos a lo mismo, no solamente es el alimento, sino todo lo que sucede. Yo siempre les digo, posibilidad de ir al supermercado la hay, pero siempre les digo que en el supermercado a mí nunca nadie me va a compartir una receta y mi marchanta, ¿no? O sea, la marchanta del pollo y la marchanta de la verdura me dice cómo utilizar el choconostle. ¿Por qué? Porque son personas más grandes, ¿no? Y además lo hacen con mucho gusto, ¿sabes? Entonces, son esos otros elementos que no se ven y que también son muy importantes de considerar. No solamente en los mercados locales, sino también yo les recomendaría organizar visitas a espacios en donde se preparan alimentos tradicionales, como cuáles, por ejemplo, la tortillería, ir a un molino si es que todavía pueden o tienen acceso a estos espacios, un molino tradicional donde las señoras llevaban el maíz cocido, ¿no? El nixtamal y ver cómo es eso, porque aunque nos da risa y ¿saben qué va a pasar? Se va a convertir en la normalidad. Muchos de los pequeños no saben de dónde sale la tortilla, o sea, saben que está ahí,
la pueden tener en el refrigerador, pero no tienen ni idea de cuál es el proceso para convertir el maíz en una tortilla. Y eso es parte de la tradición culinaria. Entonces, estas dos cosas pueden ser muy significativas para sus hijos, pueden formar parte de los recuerdos, ¿no? De los recuerdos positivos que tenemos con los hijos y que ayudan a que no perdamos este tema de las tradiciones culinarias. Dos cosas más. Yo les recomendaría, escriban un recetario y comenten las recetas. Y para esto, como decía Bárbara, pues a lo mejor a nosotras ya no tenemos algunas recetas tan claras, pero si todavía tienen la fortuna de contar con sus abuelas, con sus tíos abuelos, con las personas mayores, hay que ir y platicar con ellos. Insisto, se convierte en el vínculo o en la excusa para acercar a los más jóvenes, ¿no? A los más pequeñitos con los más veteranos, con los más grandes. Y además, hemos descubierto que este tema de los polos de la vida tienen como muchas semejanzas, ¿no? Los grandes lo hacen como con mucho amor, pensando en que pues ese es el legado que van a dejar, ¿no? Y los pequeños lo reciben con ese mismo amor. A lo mejor no tienen mucha claridad de por qué está sucediendo, pero lo reciben con mucho amor, ¿no? Entonces, sí hagan un recetario donde vayan, digo, no todos, porque esa es la verdad, no todos comemos mole todos los días, ni comemos pues platillos muy elaborados. Tiene que ver con nuestra región, tiene que ver también con nuestra tradición como familia. Pero, por ejemplo, una sopa de, no sé, una sopa de codito, en las casas puede haber cuantas recetas se pueden imaginar, ¿no? Quién le pone calabaza, quién le pone zanahoria, quién le pone un poco de pollito, quién cuece primero esto, quién cuece primero el otro, quién tuesta el jitomate, quién, etcétera. Y eso te da identidad con tu familia, pero también te da identidad con ingredientes y alimentos naturales. Vean libros, ¿no? Por ejemplo, hay libros que son hermosos, hermosos en el sentido visual, porque te presentan los alimentos de forma natural, ¿no? Y estos no necesariamente son caros y podemos ocuparlos como un pretexto para establecer diálogo, ¿no? Un jitomate, una calabaza, oye, mira, esta es una calabaza. Yo recuerdo que de niño las cosas eran así, estos son, mira cuántos tipos de chile, ¿no? Mira, pueden pasar muchas cosas alrededor de los libros o los recetarios, por ejemplo. Entonces, son dos actividades más que les diría que podrían funcionar, el escribir un recetario y el ver libros o recetarios de platillos tradicionales mexicanos. Incluso lo que decías, la plática. En este recetario muchas veces a mí me ha topado encontrarme en comunidades que de repente me pregunten después de un taller, ok, ¿de qué platico con el bebé? ¿Qué le cuento? ¿Qué le puedo platicar? Yo siempre les digo, pues de su vida diaria, le pueden contar desde la novela, el chisme del vecino, e incluso las mismas recetas, porque puede parecer un poco absurdo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir al bebé la receta? Pues sí, porque estoy estimulando el lenguaje, estoy estimulando las interacciones, se la podré repetir 50 veces, 1 millón de veces, y al final esa receta quedará en la memoria, será aprendida y en algún momento también reproducida. Sí, Jero, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que platicar con ellos, insisto, puede ser un muy buen pretexto, pero que además, de manera paralela, nos está ayudando a que los niños conozcan y reconozcan y se formen como mexicanos, ¿no? En esta parte de la gastronomía. La última actividad, bueno, no en todos los espacios es posible, pero cultivar alimentos naturales, regionales, creo que también ayuda mucho. Y puede ser desde lo que siempre hemos dicho, una cajita de madera donde tengas epazote, donde a lo mejor tengas un poco de manzanilla, en donde tengas una calabaza, ¿no? Por ejemplo, y que vean cómo es ese proceso y que vean cómo pues sí, cómo nacen los alimentos. Yo les digo, cómo sucede la magia, ¿no? De ver un alimento producirse, pero después cómo se transforma en algo que podemos consumir todos los días y que es algo
que nutre nuestro cuerpo, pero que también nos ayuda a seguir. Yo a veces pienso, miren, cuando estaba yo escribiendo me puse un poco melancólica porque yo les iba a decir, hay platillos que yo no he vuelto a probar desde que se murieron las personas que lo hacían en mi casa. Literalmente no los he vuelto a probar. Del lado de mi abuela materna me acuerdo de una tinga de res con papa que jamás, o sea, mi mamá, mi tía, etcétera, la intentan hacer, pero pues nomás no sabe igual. Y del lado de mi abuelo, de mi abuela paterna, un entomatado, ¿no? Con mucho tomate, chipotle, que tampoco, o sea, mi mami cocina delicioso, pero la verdad es que no puedo recrear en mi cerebro y en mis papilas gustativas ese mismo sabor. Entonces, yo creo que es muy importante que no se pierda esa posibilidad, lo que decía Bárbara, ¿no? No podemos eh, negarles a nuestros hijos esa posibilidad de probar tantas recetas que hay en este México, ¿no? Y en las distintas regiones de México por una serie de alimentos ultraprocesados que todos saben igual. Ahí sí, perdóname, pero la cadena de pollo de aquí debe de saber igual que la cadena de pollo del norte y del sur y es acostumbrarlos a que es solo esa opción, cuando la verdad, como lo dice Jerónimo, si tú tienes huevo y tienes ahí unas verduritas, pues te haces el huevo como puedas, ¿no? O sea, unas veces con jitomate, otras veces con rajitas, con ejotes, con nopales, etcétera. Pero sabe distinto, ¿no? Sabe distinto. Y eso creo que también hay que enseñárselos a los niños, ¿no? No todo sabe igual, dependiendo del condimento que le pongas, incluso a veces mi abuela decía que había ollas para ciertas preparaciones, ¿no? Era la olla del arroz, porque si lo hacía en otra cazuela ya no sabía igual, por ejemplo, ¿no? Y que insisto, son todos estos elementos que rodean nuestra tradición culinaria. No sé si ustedes tengan algo más que les gustaría comentar. Adelante, Par. Fíjate que, ay Dios, ay, sí, es que sí me prendes las alarmas de ella, así como que, no, no puede pasar eso, ¿no? O sea, no creo que, ay, no sé, o sea, es que a veces creo que nos gana como la conveniencia, ¿no? O sea, nos gana como la conveniencia y nos gana el peso como del día a día, de todo lo que tenemos que hacer y de lo ocupados que estamos y de las muchas cosas que tenemos que sacar en el día a día, y esto va perdiendo como importancia, ¿no? Pero, o sea, no es algo que tiene que ver solamente con la salud física, porque corrígeme, pero si me equivoco, pero creo que, o sea, al final de cuentas, priorizar estas cocinas tradicionales tiene que ver con nuestra salud física y con la salud de nuestro planeta, pero también ahorita que lo estás así platicando, ay, o sea, pues también tiene que ver con nuestro crecimiento personal, con nuestro corazoncito, ¿no? O sea, con nuestros recuerdos, con cosas bonitas que vivíamos como en el núcleo familiar, con la unión familiar, con la salud mental de las familias. Y, o sea, pensar que todo eso se está como perdiendo poco a poco, justo desgastando como por este impulso, ¿no? Por un lado, o sea, de lo ultraprocesado, de la conveniencia y de lo poco que priorizamos como estos aspectos actualmente. O sea, sí es tremendamente preocupante, ¿no? O sea, que ahorita en casa sobre todo en las casas en donde hay niños chiquitos, no hay alguien que diga estas cosas, así de, es que esta es la olla del arroz, ¿no? Y que enseñe y que dé como un arroz con un sabor y un sazón particular, y que en tu memoria hacia adelante, hacia cuando crezcas y salgas de tu núcleo familiar, tú te sigues acordando de ese arroz, te sigues acordando de esa preparación, te sigues acordando de esa receta y recuerdas a la persona por esa receta muchas veces, ¿no? O sea, entre otras cosas, por supuesto, pero por esas recetas recuerdas a las personas. Y que, o sea, que se prive a los niños de eso porque nos sucede mucho, no sé, que nosotros
como al tratar de promover, nosotros como CIAI y como profesionales, al tratar de promover en papás más jóvenes que tienen niños pequeños actualmente que cocinen, es como muy difícil, o sea, de repente hay a veces esta resistencia que tiene que ver con, ay, pero es que es muy complicado, ¿no? O sea, es así como da flojerita, y sí, sí da flojerita, ¿no? La verdad es que para quienes no nos encanta cocinar, claro que da flojera ponerte a hacer como las preparaciones y ponerte a cocinar, para tu familia, sí, sí es como, no es un trabajo menor, o sea, son cosas que llevan mucho tiempo, que llevan planeación, que llevan esfuerzo de parte de quien está haciendo esa preparación, pero sí, sí cuando o sea, recuerdas como este valor, ¿no? O sea, y yo creo que invitaría a todos los papás que tengan la posibilidad de escucharnos, justo de acordarse de eso, ¿no? O sea, como de acordarse de esto que tú estás diciendo así de, y es que sí, mi abuelita me preparaba esto y me encantaba y la recuerdo y, o sea, murió mi abuelita y ya no he encontrado quien me vuelva a preparar algo así tan rico y que así como se agarren de ese sentimiento y digan, ay, no, sí, tengo que cocinar a mi hijo, ¿no? A mi hija. Porque de verdad, o sea, sí, sí, sí es este tema que estás sacando creo que tiene como ese impacto emocional profundo, ¿no? En las personas y sí les invitaría como a que lo recordaran y se acordaran con nostalgia, como Dey y yo ahorita nos estamos acordando, que revivieran como un poco ese sentimiento de nostalgia y lo usaran como para recuperar, ¿no? Algunas de estas formas de hacer las cosas. Mira, y por ejemplo, tienes la posibilidad de hacer algunas modificaciones, ¿no? Dentro de esta tradición culinaria. Les pongo el ejemplo del mole de chicharrón, ¿no? Que el mole verde de chicharrón. En la casa originalmente solo lo hacíamos con cilantro. Y ahora, pues en miras de comer más verduras, ¿no? Que si te pones a pensar, pues un mole de chicharrón, dependiendo de la cantidad de chicharrón que te sirvas, realmente es una salsa de tomate con chile y cebolla con cilantro, ¿no? Y luego si puedes hacer algunas cosas como incluirle calabaza o incluirle alguna otra verdura, pues vas haciendo modificaciones como en miras de mejorar el contenido nutricional, ¿no? El tema nutricional, pero no deja de existir como esta parte de esto es una receta de nosotros, ¿no? De la familia o de la región, etcétera. Entonces, ¿podemos darnos el gusto de modificar algunas recetas? Por supuesto que sí, pero la esencia es no perder de vista que nuestra comida utiliza ingredientes naturales. Creo que ese es el punto más importante. Y otra cosa sumamente fundamental es que no se trata solo de lo que como, sino todo lo que hay alrededor de ese momento, de ese platillo. Lo hemos platicado desde la alimentación perceptiva con los niños, pero también como adultos, ¿no? Y de manera paralela, como practicando, ¿no? Esta forma de tratar de comer en nuestras casas, estamos ayudando a acercar a los niños a este legado culinario que tenemos como mexicanos. Entonces, pues yo creo que no tengo más que decir. Les agradezco infinitamente su escucha. Bárbara y Jerónimo, como siempre, un gusto platicar con ustedes. Les voy a pasar el micrófono para que se despidan y por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Dey, por abrir este tema. Yo creo que es bien interesante y pues un gusto una vez más estar aquí en esta mesa con ustedes. Gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy y nos vemos la próxima semana en su podcast Creando Ando.